Entonces, vamos a hablar acerca de responsabilidad social. De repente por ahí no hay algún concepto claro al respecto todavía, no he visto que hayan comentado. Entonces, el día de hoy es uno de los temas bastante vinculados a una universidad. Se ha reconocido la relevancia que tiene la responsabilidad social como un pilar esencial dentro del ámbito universitario, sobre todo porque requiere ser promovido desde la formación de los profesionales. Eh, Incluso, o mejor dicho, más aún en aquellos profesionales que tienen eh, carreras directamente relacionadas con la persona, con la familia, con la comunidad, como es nuestra carrera de enfermería. Entonces, la idea es que este sentir de responsabilidad social les permita incluso vincularse y poder responder a la realidad, porque en la realidad van a tener nuestros estudiantes desafíos sociales, desafíos relacionados a nuestro perfil epidemiológico, ¿no? Nosotros estamos dentro de lo que es la transición epidemiológica, en las cuales enfrentamos la coexistencia de enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas. Nuestro perfil tiene ambos, porque estamos en proceso de transición epidemiológica. Y también tecnológicos, ¿no? Esta generación está cargada de bastante tecnología, pero también hace frente a una comunidad, a una familia, a una persona que utiliza diferentes medios de comunicación, utiliza diferentes tecnologías que no siempre son las adecuadas para lo que es la educación para la salud. Entonces, la educación en salud va a requerir enfoques que estén centrados en nuestra comunidad, en poder resolver estos desafíos sociales, desafíos sanitarios, desafíos tecnológicos, desde un sentido de la ética, desde un sentido del pensamiento crítico, ¿no? Y el aprendizaje experiencial. Entonces, para eso, ahí también funciona el tema de responsabilidad social. Esto lo que va a hacer es complementar, ¿no? En la medida de que busca que los profesionales, o mejor dicho, los futuros profesionales, se encuentran comprometidos con este bienestar social, con la equidad, ¿no? Recuerden que no se trata de igualdad, no queremos dar a todos por igual porque hay diferencias significativas en relación a muchas variables sociales, económicas, ¿no? Que requieren una diferenciación y requieren dar a cada una de las de personas, familias, comunidades, lo justo y necesario para poder, en este caso, suplir aquellas deficiencias o falencias que tengan, ¿no? Es muy importante promover ya desde un sentido, desde este proceso formativo de futuros estudiantes, el servicio a poblaciones vulnerables, ¿no? Recuerden, por favor, que en cualquier momento ustedes pueden intervenir, hacer consultas, preguntas, si algo no quedó claro, volver a solicitar que se reitere, ¿ya? Entonces, esta responsabilidad social universitaria se va a centrar o van a ser desde un compromiso ético y social. Sabemos que nuestro país necesita, y a nivel mundial también todas las universidades toman esa misma lógica, de que se requiere un desarrollo sostenible. Y se busca siempre en términos de la equidad un bienestar colectivo, ¿no? Entonces la equidad es algo que suena mucho, porque ahora, obviamente en nuestro contexto, más, ¿no? Cuando uno piensa en equidad, tiene que estar pensando en que esta población, familia y comunidad, sabemos que está haciendo frente a un conjunto de determinantes sociales de la salud. Si hablamos desde la epidemiología clásica, ¿no? Entonces, hay ciertas variaciones, hay ciertas diferencias entre grupos, ¿no? Y por lo tanto ahí van a haber esta tendencia a que no haya a que se rompa esta equidad o que no haya esta equidad frente de repente a otras realidades en las cuales sí vamos a encontrar un proceso más equitativo, ¿no? Entonces, la idea es que los profesionales, los futuros profesionales de salud, nuestros estudiantes, puedan comprender las necesidades tangibles de una comunidad, ¿no? Y que en todo sentido esta experiencia ganada por el sentido de los diferentes proyectos de responsabilidad social les permitan a ellos actuar con justicia social. Por lo tanto, se va a centrar la responsabilidad social en el actuar en términos de enfoques comunitarios, en una formación ética y humanista,
prácticas que benefician a poblaciones vulnerables y proyectos articulados en gobiernos locales y servicios de salud. En ese sentido, los proyectos van a estar buscándose alineados a todo esto, ¿no? La priorización de en dónde trabajo algún proyecto de responsabilidad social va a ser centrándose en poblaciones vulnerables, ¿no? En poblaciones que los ayuden a contextualizarse, es decir, a poder aterrizar cuál va a ser su realidad, ¿no? Porque les hablaba la clase anterior que mucho se está trabajando al día de hoy y es los lineamientos de trabajar en términos de simulación, ¿no? Entonces, simulación clínica, casos que buscan contextualizar de lo que va a suceder en el día a día o lo que puede suceder en estos encuentros con ya personas, con comunidades, con familias. Pero la idea es que este espacio de responsabilidad social les permita también poder, en este caso, sí, tener este contacto con personas y puedan apoyar, ¿no? A poblaciones vulnerables, ¿no? En términos de brindar servicios, etcétera, porque vamos a ver que hay una variedad de formas en que podemos aplicar o hacer proyectos de responsabilidad social universitaria. Ya, incluso muchas universidades lo que tienden al día de hoy es a promover que los docentes puedan liderar y seleccionar o de repente aperturar una convocatoria para que estudiantes puedan adherirse a proyectos liderados por eh, los docentes, ¿ya? El liderado implica obviamente que igual van a tener como una tutoría o una asesoría directa por parte de encargados directamente de la universidad, ¿ya? Eh, principios. ¿Qué principios sigue la responsabilidad social? La ética del cuidado, ¿no? Siempre vamos a ver que cualquier accionar, así sea, por ejemplo, hacer de repente un proyecto de responsabilidad social relacionado a fomentar o a mejorar la educación sanitaria dentro de un grupo vulnerable, así sea algo tan aparentemente sencillo, debemos entender de que esto, digamos, está buscando de que nosotros basemos, ¿no?, nuestras decisiones en respeto, dignidad humana y equidad. Pertinencia social, la idea es que este proyecto responda a necesidades de la comunidad, ¿ya? Interculturalidad, ese es un componente importante. Si nosotros leemos mucho de nuestros documentos normativos del Ministerio de Salud, siempre ha ido arrastrando mucho atrás el tópico de interculturalidad, pero hoy se encuentra un poco más vigente en algunos documentos normativos más actuales, ¿no? Entonces la interculturalidad es uno de los enfoques que así tal cual se denomina enfoques, que está de manera transversal en todo nuestro actuar. Esto también se aplica para lo que corresponde a responsabilidad social. ¿En qué sentido? De que es importante comprender la diversidad, ¿no?, que podemos encontrar en nuestro día a día y brindar un cuidado significativo. Habíamos un poquito hablado en la clase también anterior del tema de interculturalidad. Este, es que dentro de interculturalidad, o como principio de la responsabilidad social, es que el estudiante o los estudiantes sean capaces de poder entender que en nuestro país, sobre todo, ¿no? De repente no, esto es algo transversal en todos los países, en todas las universidades, pero nosotros tenemos este contexto tangible de que somos un país pluricultural. Tenemos una gran cantidad y una riqueza cultural, étnica, ¿no? Entonces, por lo tanto, debemos permitirle acercarse, sobre todo porque es muy probable en este primer encuentro como profesional de la salud que se da en el CERUM, ¿no? Lo haga estar frente a una comunidad étnicamente diferente. Y si nunca lo hemos podido lograr o hemos logrado que se incorpore a esta realidad, que realmente tome conciencia de la necesidad de tener habilidades en interculturalidad, conocimientos y habilidades, entonces va a ser un choque cognitivo práctico para un estudiante realmente hacerse frente a algo que no fue contextualizado. Entonces, es importante que este principio haga que el estudiante sea capaz de entender de que no todo tiene que ser, digamos, que no todo tiene que basarse en la medicina
convencional en nuestra medicina, sino que también se necesita comprender la, necesitas comprender la medicina tradicional, en específico la cosmovisión, que significa cómo piensa esta comunidad sobre algún tema. Porque si yo entiendo su cosmovisión, cómo esa persona, la cosmovisión enmarca justamente cómo esa persona se relaciona con su medio ambiente, con su espacio, qué es importante para esa persona, qué es bienestar para esa persona. Uh, si yo entiendo esto, voy a poder lograr también entender por qué esa persona cuando se enferma hace tal práctica tradicional. Entonces, y voy a lograr entender que es mucho más que solo creer que una persona tiene una costumbre que lo repite, sino que detrás de cada repetición de aquello que hace es porque esa persona le da una lógica que puede haber sido pasada de generación en generación, que incluso él ha tenido la oportunidad de contrastarla en la parte práctica y que es algo que está adherido, ¿no?, a esa persona. Y lo importante que puede ser la cultura dentro de las prácticas que pueda realizar una población es algo que no debe discutirse y es algo que incluso nos debe ayudar a fomentar encuentros entre la medicina tradicional y la medicina convencional. Es algo que el estudiante, si no logramos poder primero nosotros como docentes entender ello, eh, ya habíamos conversado que un modelo relevante para el estudiante va a ser el docente y un modelo que él siempre va a estar mirando que sea aplicado a la parte práctica. Yo he tenido comentarios, ¿no?, de los estudiantes diciendo, profesora, es a veces un poco diferente como las docentes, ¿no? Mencionan el ABCD o el paso uno 2 3 para hacer un procedimiento, pero sin embargo cuando uno los ve en la práctica no lo hacen, ¿no? Usted mencionaba, por ejemplo, recuerdo que un ciclo dicté acerca de estos protocolos de bioseguridad básicos, no me acuerdo que entonces había ciertas normas de bioseguridad, ¿no? El momento de los lavados, etcétera, el lavado de mano, en qué momentos, ¿no? Y cuando de repente el estudiante me comenta eso, ¿no? Y eso solo lo menciono para que ustedes puedan entender que aunque no lo parezcan o no se percaten, el estudiante está mirándonos nuestro quehacer, ¿no? Y siempre contrasta lo que la docente dice con lo que la docente hace. Entonces, eso es importante entender, incluso en interculturalidad, no podríamos dar teoría, ¿no? Y en la práctica, pues ser renuentes a estas prácticas de repente o estas tradiciones, estas costumbres, creencias de la comunidad, ¿ya? Entonces tenemos que enseñar mucho el tema de la relevancia y con nuestro ejemplo acerca de lo importante que es una comunicación asertiva, una comunicación que no sea agresiva, ¿no? Por ejemplo, imagínense una docente que esté que está en la parte comunitaria, que estén sus estudiantes ahí, y que de repente la mamita le diga de que se colocó un plasto, ¿no? Un plasto encima de una herida, ¿no? Entonces, y la docente de comunidad le diga, ¿no? ¿Pero qué te has hecho? ¿Y por qué te has puesto eso? ¿No? Entonces, ya eso es una comunicación agresiva. ¿Por qué? Porque yo estoy ya de en primera juzgando el accionar esta práctica de medicina tradicional, que incluye la colocación de un plasto en alguna herida, por ejemplo. Entonces, y a veces hay tanta renuencia, ¿no?, acerca de, por ejemplo, las plantas medicinales, que uno se pregunta, parece que nos hemos olvidado de dónde han salido los medicamentos, que muchos de los medicamentos son de origen también, tienen un origen en plantas, ¿no? Entonces, por alguna razón nos hemos olvidado las clases de farmacología, y pues creemos que todos los fármacos son sintéticos, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto que es importante, repito, que estos principios van a ser muchas veces contrastados. ¿Con qué? Con lo que nosotros vamos a hacer como docentes, ¿ya? Y un aspecto de interculturalidad, vamos a ver algunos ejemplos, incluso proyectos de responsabilidad social que les he colocado, para poder ir contextualizando cómo podemos materializar algunas ideas en proyectos de responsabilidad social.
Inclusión y equidad educativa. Hay que garantizar realmente que nuestros estudiantes tengan las mismas oportunidades. Hemos visto en la clase anterior que hay una serie de pautas. Ya está muy institucionalizado el hecho de cómo abordar cuando tenemos estudiantes, y es importante incorporar la inclusión de esos estudiantes, ¿no? Entonces, eso también es relevante en este sentido de responsabilidad social, porque vamos a buscar que todos garanticen una oportunidad para todos los estudiantes, ¿no? Y otra es la participación comunitaria, esta co-construcción de las soluciones. Es muy importante que acá quitemos esta idea al estudiante, incluso si ustedes todavía lo tienen, también es importante que repensemos esto, sobre todo porque recuerden que responsabilidad social mucho más se trabaja en el aspecto comunitario, pero no es el único espacio. Vamos a ver que hay un montón de espacios para poder hacer proyectos de responsabilidad social. Pero, por ejemplo, en cualquiera de estos espacios, cuando yo trabajo con una persona, familia o comunidad, yo no soy el dictador. O sea, el profesional de la salud no es el dictador, no es quien tiene que tomar decisiones por el paciente. Y sin querer, eso es algo que mucho le decimos a nuestros estudiantes, le decimos sí, que el paciente tiene que tomar la decisión, el paciente eh, tiene ¿cómo le llaman? Hay una responsabilidad adquirida también por el paciente respecto a su autocuidado. Esa es la palabra, autocuidado, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que llegar a comprometer al paciente y todo. Sin embargo, el estudiante contrasta, ¿no? Entonces, ¿cuál es su contraste? Cuando está una enfermera, por ejemplo, docente, ¿no? Y empieza y llega, por ejemplo, al consultorio de enfermería y de repente justo está abordando el tópico de estilos de vida saludables, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el contraste? Cuando le damos las pautas para lo que es estilo de vida saludable, que es lo más común que hacemos y el error que más cometemos, es dar pautas indicándolo de una manera muy dictadora. Porque decimos, señor, usted tiene que comer tal, 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 y tiene que hacer ejercicio de 30, 45 minutos, 3 veces a la semana, etcétera. Y comenzamos a hacer así, ¿no? Entonces, damos todas las indicaciones. Y el estudiante se queda pensando en qué momento se hizo una comunicación asertiva. ¿En qué momento está negociando? Porque sí, debemos entender que estilos de vida es uno de los tópicos en los cuales necesitamos aprender acerca de cómo se cambia un hábito, ¿no? Porque son hábitos saludables, estilos de vida saludables, ¿no? Que la idea es formar hábitos saludables. Y estos no se forman de un momento para otro. El señor, al día siguiente que tú le dijiste todo eso, no va a amanecerse y va a 6 de la mañana a hacer ejercicios y va a hacer su dieta, todos. No, no es así. Eso no es cierto. Y eso no se visualiza cuando hablamos de participación, co-construcción de soluciones. No hay una co-construcción si yo estoy hablando de una manera imponente o de una manera en la cual no hay un grado de realidad. A esta persona hay que decirle, hay que negociar aspectos. Señor, la indicación es esta, son 30 a 45 minutos. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? El señor, su paciente va a decir seguro, nunca he hecho ejercicio en mi vida, de repente, o lo hacía hasta que tenía 15. Llevo, vamos a poner que tenga 45 años, llevo 30 años sin hacer ejercicio. A lo mucho que hago, de repente es una vez a la semana juego fútbol, ¿no? Entonces, ya, ok, perfecto. Entonces, pero ¿qué le parece este reto de hacer 30, 45, 3 veces a la semana? Imposible. Ya, en parte tiene razón, porque de un momento a otro no se va a poder incorporar. ¿Cuánto tiempo dura en crear un hábito una persona? En promedio 3 meses, ¿no? Entonces, por lo tanto, señor, no se asusten, eso no va a pasar de un día para otro. Usted mañana no va a hacer todo lo que yo le diga, todo lo que el doctor o yo estoy recomendando, ¿no? Sino que lo vamos a hacer paulativamente y vamos a tener sesiones en las que usted va a regresar y ahí viene el grado de negociación, ¿con cuánto vamos a empezar? ¿Cuánto puede hacer? ¿Tiene tiempo? Otra cosa es ver, ¿dispone de tiempo? Hay que cuadrar en qué tiempo para que sea realmente real, pues, ¿no? No vamos a decirle un discurso de todo lo que tiene que hacer y al siguiente mes el paciente no va a hacer nada, va a venir igual. Entonces, ¿y qué le parece lo de la dieta? La verdad es que yo no como nada, no me gusta, de repente nos puede decir,
yo no dispongo de dinero para comprar todo, la fruta está muy cara, la fruta está muy cara, a mí me sale más económico. Si yo vivo solo, por ejemplo, ¿no? Vivo solo y me sale más económico de repente comprar un menú. Entonces, vamos ahí aterrizando y el estudiante va mirando que hay una co-construcción de las soluciones con el paciente, con la familia, con la comunidad. Entonces es muy importante porque como yo les mencionaba, el estudiante nos está observando en cada momento, ¿sí? Entonces, ese es uno de los errores clásicos, ¿no? Eh, Podemos decir que hay muchas cosas que por protocolo son A, B, C, D, y cuando el paciente, cuando el estudiante ve cómo lo aplicamos, nos saltamos de A y luego D. Entonces, el estudiante, ahí viene un conflicto cognitivo porque dice, la teoría dice esto y está haciendo lo otro. Entonces, algo que tenemos que cambiar es que cuando nosotros somos docentes, tenemos que sobre todo guiarnos a la parte del accionar como tiene que ser en cada uno de los pasos, incluso explicarles, incluso, ¿no? Estar bastante cercanos a ellos porque en relación a seguir el paso a paso, porque ellos están constantemente observando y no queremos crear algún conflicto en términos de la imagen que ellos tienen acerca de que nosotros somos quienes estamos ayudando a este proceso de formación, ¿no? Entonces, el impacto social. Valorar resultados medibles en salud y bienestar. Es importante ir viendo como, a ver, un ratito, vamos a borrar algunas. Traten de cuidado con la pantalla cuando ingresan, por favor. Eh, Dentro de lo que es el impacto social, vamos a valorar resultados medibles en salud. Nuestros proyectos se van a traducir en indicadores, en algo que podamos medir. En salud nos gusta mucho medir, ¿no? Es cierto, nos gusta bastante medir, sobre todo cuantitativamente que cualitativamente. Ya. A quienes nos hemos entrado en este mundo de la docencia, es importante entender que además de lo cuantitativo, hay proyectos de responsabilidad social que también van a tener una medida a nivel cualitativo, ¿ya? Entonces, no siempre todo es cuantitativo. Entonces, por ahí también, pero sí es importante buscar una medida eh, que visibilice cuál ha sido el impacto de este proyecto de responsabilidad social, ¿ya? Porque queremos también crear evidencia, ¿no? De lo que nosotros nos hemos propuesto y lo que finalmente estamos logrando, ¿no? Así que ahí está. Entonces, además, ¿qué le va a permitir la responsabilidad social? ¿Por qué es tan resaltado dentro, sobre todo, de la escuela de enfermería? Porque al estudiante le va a hacer entender prácticamente, o sea, en la parte práctica, lo que teóricamente nosotros nos hemos, digamos, o hemos hecho tanto hincapié, que es los determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, porque nosotros en clases hablábamos de la importancia de la vivienda, de la educación, de cómo hay unas estructuras macro que tienen que ver con la parte política, social, económica de un país, de una región, de un distrito, cómo influyen dentro de la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad o no, y la capacidad de respuesta que tengan, ¿no? Entonces, eso se va a ver práctico, o sea, se va a ver in situ cuando este estudiante vaya a participar dentro de proyectos de responsabilidad social. Eso es uno, ¿ya? Y otro es que también él va a aprender a diseñar actividades, ¿no? Que de una manera segura lo van a hacer partícipe de un equipo que va a estar creando actividades en las cuales va a vincular la teoría con la práctica. Entonces, él sabe que cuando haga, por ejemplo, si es un proyecto de responsabilidad social que incluya visitas domiciliarias, sabe que en esa visita domiciliaria tiene que observar todo el contexto de ese hogar, ¿no? Tiene que aterrizar todo lo que aprendió teóricamente respecto a una visita domiciliaria, respecto a todas estas variables de la familia, de qué cosas tiene que ver a la parte práctica, ¿no? ¿En qué sentido? Que va a encontrarse con instrumentos de recolección de información, instrumentos que van a decir, ah, miren, aquí la profesora, recuerdo, de salud comunitaria, salud familiar, decía que estas variables son importantes o estos puntos son importantes cuando uno hace una visita domiciliaria. Y miren, este instrumento también tiene. Ah, y ahora vamos ahora in situ, ¿no? Con la familia. Va a empezar a llenar una ficha, va a entender, ¿no?
va a haber que de repente recolectar algo, una información tan aparentemente fácil como, eh, como quienes contribuyen en el hogar, por ejemplo, ¿no? Económicamente se puede hacer más compleja, porque de repente por muchos aspectos, porque no entendieron la pregunta, porque en realidad hay un ingreso variable que puede ser a veces. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Entonces, esta variable económica a poder querer medir se puede hacer más compleja cuando nos encontramos frente a frente a la realidad, frente a realmente una familia, a una persona, a una comunidad. Podemos utilizar metodologías activas como el aprendizaje-servicio. Es una de las muchas metodologías que vamos a conocer que se suelen aplicar a responsabilidad social. Ahora lo vamos a ver, pero nos va a introducir a otras metodologías, ¿no? Entonces, a cosas que de repente el estudiante no ha tenido la oportunidad de verlos en la manera práctica. Evalúan considerando impacto ético, impacto social y impacto comunitario. Entonces, el estudiante va a ver cómo se va a evaluar este proyecto, ¿no? Desde un sentido ético, social y comunitario. Y otro aspecto es que va a promover un pensamiento crítico. Ya no va a hacer las cosas por hacer. Y eso es algo que se tiene que romper en la enfermería, ¿no? Nosotros tenemos como ustedes o futuros docentes, o quienes ya son docentes, tenemos que tratar de romper con esta idea de que enfermería hace las cosas de manera repetitiva sin cuestionar absolutamente nada, ¿no? Incluso nuestro quehacer es repetitivo, es falso, ¿no? Nosotros siempre tenemos que añadirle, como dice, a todo nuestro quehacer ciencia, ¿no? Y van a haber momentos en que de repente hay aspectos que pueden ser parte de algo institucionalizado, pero que está yendo en contra de lo que hemos aprendido. Y ahí viene nuestro pensamiento crítico, que tanto, ¿no? Yo tendría que adherirme sin romper, ¿no? El sentido de ciencia que yo le doy a mis intervenciones de enfermería, ¿no? Entonces, un ejemplo claro es que de repente nos pueden hacer la premura de atender a un niño en crecimiento y desarrollo en 10 minutos, ¿no? La norma no dice eso y no lo dice, o sea, y especifica un tiempo, porque obviamente es lo necesario para hacer una evaluación como corresponde. Una evaluación que va desde el aspecto físico al aspecto hasta un tamizaje de violencia familiar, ¿no? Porque también lo incluye entre el hoja de crecimiento y desarrollo, hasta hacer diagnósticos de enfermería, hasta poder valorar la parte nutricional de la adherencia a una lactancia materna o al cambio de la alimentación complementaria, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que uno hace en crecimiento y desarrollo que van a hacer de repente que no sea compatible llegar a poder modificar, ¿no? Pero es que es que nos dan así 15, 10 niños. Bueno, tengo que buscar alguna otra forma, ¿no? Alguna otra forma de reducir mis tiempos. ¿En qué pierdo más tiempo? En papeles, ¿ok? Y me demoro en encontrar de repente el número, los códigos, los registros, el número el código de la vacuna, etcétera. Todo esto que va en el GIS, en el FUA. Bueno, entonces tengo que buscar la manera en que se me haga fácil para no perder mucho tiempo ahí y no quitarle el tiempo necesario para poder hacer un adecuado control de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que el estudiante, in situ, también promover este pensamiento crítico. Entonces, en todo momento, comentarle acerca de lo que él está observando. En la realidad pasa esto. ¿Qué podríamos hacer? ¿No? ¿Qué podríamos hacer si ustedes también tienen la misma realidad? Una gran cantidad de pacientes, tiempo limitado. ¿Cuánto? A ver, dividamos. ¿Cuántas horas tenemos de trabajo? Tantas. ¿Cuántos pacientes son? Tan. En realidad, ¿cuánto es lo que debo darle a cada paciente? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo pierdo en hacer el llenado? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿No? Sensibilidad social. Otro aspecto importante es que a veces el estudiante, y acá ingresa sí con un grado en su mayoría con un grado de vocación de servicio. ¿Ya? Entonces es importante resaltarles a ellos, por ejemplo, que si ellos notan un grado de alejamiento o de distanciamiento a este grado de sensibilidad social, entonces esto es como un signo de alarma, ¿no? Porque que no vayan a caer en un síndrome de burnout, ¿no? En las cuales
lo despersonaliza, ¿no? Porque todos deberíamos tener este sentido de vocación. O hay un aspecto de falta de manejo de emociones, de repente porque el paciente viene gritando y el profesional de salud termina también gritando. Entonces, ahí es algo que necesitamos que el estudiante entienda que ese grado de sensibilidad social nunca se debería perder en el ejercicio de nuestra carrera. Que van a haber momentos de retos, de aprendizajes, claro que sí, pero la reflexión debe ser continua, ¿no? La introspección que debemos hacer de si estamos haciendo las cosas bien, siempre tiene que existir, ¿no? Entonces, la sensibilidad social, que realmente otro punto es que el estudiante sea capaz, con la experiencia, ¿no? De poder ser sensible a esta realidad, ¿no? Esta realidad local, ¿no? Él ya conoce de los determinantes sociales de la salud, de cómo impactan teóricamente. En la práctica se va a percatar que las cosas pueden ser aún más complejas, ¿no? Y que no es tan sencillo de que las personas están enfermas porque es un descuido de ellas, sino que hay aspectos que realmente son muy importantes e impactan, ¿no? Por eso yo les mencionaba determinantes sociales de la salud desde la epidemiología clásica, porque desde la epidemiología social ya no se habla de determinantes sociales de la salud, sino de la determinación social en la salud. O sea, de que es muy importante lo que la sociedad básicamente termina ofreciéndole a la persona y esto va a determinar la salud o la enfermedad en un grupo a nivel colectivo, ¿no? Entonces, y otro es el compromiso ético, ¿no? Entonces el estudiante se va a ver mucho más, digamos, reflexivo porque el mismo contacto con las personas, familia, comunidad, lo va a retar a justamente con practicidad poder responder, ¿no? Poder responder a todos estos, de repente, incluso aspectos que puedan ser, digamos, algo conflictivos para él en este primer encuentro, ¿ya? Déjeme aquí borrar un momento. Hasta ahí, consultas, preguntas, todo claro hasta ahí. Quiero tratar de desactivar. Vamos a avanzar hasta acá y luego hacemos una pequeña pausa de 5 minutos, ¿sí? Pero primero terminamos acá y luego ya continuamos con los ejemplos de los proyectos de responsabilidad social, ¿ya? Muy bien, consultas, preguntas antes de pasar al siguiente tópico, que es los proyectos de responsabilidad social. ¿Ya? Hasta ahí, consultas, preguntas, por favor, en el chat. Vamos a dar un lapso de 2 minutos para que puedan hacer de repente alguna consulta, pregunta, de repente puedan recordar algo que anteriormente les creaba de repente alguna duda cuando escuchaban hablar acerca de lo que es responsabilidad social, o hasta ahora todo está claro. Bueno, esto de la responsabilidad social y que se ya, digamos, se va hacia o se expande nuestro comportamiento hacia la universidad o cómo va a ser nuestro trabajo, tiene mucho que ver como lo que ahora pues hablamos mucho y siempre creo que se ha hablado de la formación en el hogar, ¿no? De los valores y principios que nosotros vamos a inculcar o que se nos ha inculcado en nuestro hogar, se va a continuar prácticamente, ¿no? Se va a reforzar en estos ambientes, en este antro universitario y más aún, pues, nosotros que somos los docentes, en este caso, para los estudiantes internos a cargo, van a ver nuestro reflejo, como usted bien lo decía, ¿no? Pero básicamente todo es eh, los valores y principios que nacen desde el hogar, y así que tiene mucha también esa responsabilidad social que nos toca hacer a cada uno de nosotros, fuera de la universidad, en el trabajo o en nuestra misma comunidad, incluso hasta el mismo cuidado con el ambiente, tiene mucho que ver, ¿no? Con todo lo que nuestro comportamiento, ¿no? Incluso el trato a los animales, el trato a las personas, tiene mucho que darse para cómo nosotros o ellos van a trabajar, ¿no? Cómo se van a dar ellos en la sociedad, ¿no? Si van a ser leales o no. Entonces, todo eso es bastante, bastante serio porque tiene una responsabilidad desde casa, ¿no? Bueno, eso es
Eso es lo que podría yo recalcar, básicamente, porque creo que todos lo sabemos ya. Ujú. Muy bien, excelente. Así es. Ha tocado puntos cruciales que comparto, y es el hecho de que, a ver, dos sobre todo quiero resaltar. El hecho de que mencionara la colega de que eh, los valores vienen de casa, y es correcto, ¿no? Entonces, sin embargo, recuerden que estos estudiantes ingresan digamos, como una masita, ¿no? En los cuales nosotros vamos a ir formando, en la medida en que ellos también se vayan dejando, ¿no? Entonces yo siempre menciono esto a los estudiantes, de que ellos pueden venir con muchas cosas, ¿no? Adquiridas de repente en el hogar, la experiencia, etcétera, y pueden incluir, por ejemplo, cosas tan mínimas como, por ejemplo, que sean muy reactivos, ¿no? Entonces, es decir, que el estudiante viene, le dice algo y ya reacciona y habla de una manera, ¿no? Entonces, vamos a hablar solamente en ese sentido, de repente, de actitudes, de la parte comportamental, también incluye obviamente valores, ¿no? Que a veces van arrastrando. Y yo siempre les digo, desde el día uno que ingreso, sobre todo a los que son de primer ciclo, les digo, si ustedes se percatan, nosotros, como dice, desde el lugar que trabajamos en adelante, de repente tenemos que entender, y ustedes también como estudiantes que ingresan acá, ustedes están formando, ¿no? Porque esto es una escuela de formación de enfermería. La palabra formación implica de que hay cosas que yo tengo que desaprender, ¿no? Que tengo que moderar, que tengo que modular. ¿En qué sentido? De que si de repente mi tono de voz, porque he escuchado mucho, ¿no? Y ustedes también seguro de colegas, de otros profesionales que dicen, mi voz es así, pues, yo hablo así, y tienen una voz fuerte, ¿no? Que el paciente puede percibir como que le estás gritando, ¿correcto? Entonces, y yo les digo siempre, si tu voz es muy alta, muy fuerte, tienes que entender que como enfermera necesitas una voz más cálida. Entonces, si no te gusta hablar, porque a todos cuando ingresamos a la universidad no nos gusta exponer nada de esas cosas, tengo que entender que mi reto y mi meta es ser muy comunicativa. ¿Por qué? Porque hacemos educación para la salud en el día a día. Y por lo tanto, va a ser una de mis metas. Tengo que lograr ser muy comunicativa, tengo que lograr poder comunicarme de una manera clara, sencilla, incluso sencilla, ¿no? Y técnica a la vez con mis colegas. Correcto. Entonces esas cosas el estudiante tiene que entender de que por el hecho de que de repente en casa hay otras costumbres, otras formas de hablar, otros valores de repente, cuando uno se convierte en enfermera se implica formarse. Implica, como dice, entrar como una pequeña vasija de barro, ¿no? Así como una masita, e irnos formando, ¿no? Porque tenemos grandes referencias en las cuales para poder, como, ¿no? Bueno, todo de nuestras teóricas, ¿no? En las cuales nos percatamos que siempre hay una línea, ¿no? A seguir, que en este caso implica tanto la vocación como la capacidad técnica y la capacidad en la parte práctica. Entonces, definitivamente es algo que debemos tenerlo en claro, que efectivamente ellos traen cosas de casa, cosas de las experiencias, cosas de repente porque muchos de ellos también han trabajado antes, experiencias vividas a lo largo de su existencia que de repente han marcado mucho, ¿no? Entonces, pero es importante que ellos vengan con este sentido de entender que pueden mejorar algunas cosas, corregir algunas cosas, porque enfermería requiere un personal con ciertas habilidades, con una capacidad técnica, con una capacidad técnica en la parte práctica, cognitiva. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, y otra cosa que también comparto, efectivamente, el hecho de que esto de la responsabilidad social no es factible que el estudiante vea a una docente liderando un proyecto de responsabilidad social que sea con el medio ambiente, pero que a la par, en la parte práctica, que el estudiante lo ve en el día a día al docente, que no aplique eso a la parte, digamos, más allá del proyecto, ¿no? Entonces, igual, cuando eh, el estudiante o el docente le dice, sí, participen de los voluntariados, ¿no? Que es responsabilidad social, están haciendo un voluntariado sobre el aspecto ambiental. Y sin embargo, cuando ven de repente al docente él no hace ningún proyecto o no participa en ningún voluntariado o no quiere liderar,
¿no? Entonces, o de repente en su vida práctica no hay algo que ellos vean con un sentido que refleje esa responsabilidad social y que no necesariamente tiene que estar ligada a ser parte de un proyecto. Eso tiene toda la razón en un sentido que más allá de la parte práctica, teórica, que es de enfermería, que nos ven, también el sentido de responsabilidad social se va a visualizar en nuestro quehacer diario, ¿no? Muy buen aporte en realidad con los comentarios que he hecho, ¿sí? Muy bien. Entonces, como no hay más consultas o aportes, recuerden que en cualquier momento igual pueden encender su micro y pueden pedir la palabra para que agreguen comentarios, experiencias, como lo ha hecho y la colega que me antecedió. ¿Ya? Entonces, vamos con los proyectos de educación para la salud. ¿Dónde los voy a hacer, no? Para, en este caso, poder aplicar. Por ejemplo, nosotros estaba a cargo de un curso de proyecto de intervención en salud el ciclo anterior. Yo era la parte teórica, pero el profesor o el docente de práctica tenía que buscar, ¿no? Algún espacio para aplicar proyectos de responsabilidad social, para que ellos puedan ver cómo se puede implementar un proyecto de intervención en salud. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos en los espacios en los cuales podríamos hacer esto es en escuelas, en postas, en microredes, a nivel de red, centros comunales, hogares del adulto mayor, poblaciones migrantes, comunidades indígenas. Siempre vamos a priorizar, bueno, hay muchas cosas que valorar. Siendo reales, uno es el aspecto a con qué población hay más afinidad, que la comunidad estudiantil quiera trabajar, ¿no? Pero sobre todo el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con una población que tenga un sentido de que esa población tenga necesidades tangibles, ¿no? Yo no, ¿a qué me refiero? Que de repente puede ser muy bonito querer trabajar en una zona muy urbana, con de repente un club de adulto mayor, de una zona residencial, ¿no? Que es muy factible, se reúnen cada cierto tiempo y todo, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando uno dice, tengo esta población y tengo un club de repente de adulto mayor que está un poco desintegrado, que de repente ya no se ve mucho, ¿no? Que está en una zona más rural. Entonces, obviamente, tengo que, por más que el otro sea factible, si ambos son factibles, puede realizarse, o sea, ambos tienen la predisposición de que acepten también que la universidad pueda formalizar, ¿no? La solicitud y todo, hay factibilidad, entonces por lo tanto me voy a ir a aquel grupo que sea más vulnerable, ¿no? Porque yo tengo que, bueno, yo como docente tengo que hacer entender al estudiante que siempre se va a priorizar el grado de vulnerabilidad, no solamente en la parte de salud, o sea, en la parte más asistencial, sino que en la parte comunitaria sucede lo mismo. Voy a tener que irme con el grupo en el cual reflejo una mayor necesidad, ¿no? Entonces, este grupo ya es un grupo de adultos mayores constituidos, que son una zona mucho más urbana, que recibe de repente más beneficios a la municipalidad, etcétera. En cambio, este grupo no. Yo necesito eh, tener la priorización de trabajar con este grupo, en el cual no veo esas fortalezas, ¿no? Y al contrario, ya sé dónde van a ir mis metas, ¿no? Como proyecto de educación para la salud, por ejemplo. Entonces, eso es importante que el estudiante entienda, ¿no? Que incluso puedan evaluar en conjunto, ¿no? Tenemos estas opciones. Ahora, ¿qué pasa si todas tienen el grado de vulnerabilidad? Bueno, entonces sí, vámonos a el tema de afinidad, ¿no? ¿Con quién más nos gustaría trabajar? No hay acuerdos, bueno, votación. Otro punto, obviamente, que también ya lo mencioné, pero es la factibilidad. Realmente esta institución puede venir un estudiante yo conozco, ¿no? De un centro, por ejemplo, educativo, que sí me gustaría trabajar, algún proyecto de salud escolar, que yo vivo por ahí y visualizo que hay mucha necesidad. Entonces, pero sin embargo, ¿dónde puede ser el conflicto? El conflicto puede ser cuando se requiera formalizar, porque siempre va a haber un grado de formalización. ¿En qué sentido? De una carta de presentación de la universidad hacia en este caso, el lugar donde se van a ejecutar las actividades de responsabilidad social o el proyecto de responsabilidad social. Entonces, si no hay ese grado de comprensión de que
va a haber todo un proceso formal en el cual tendría rápidamente también, o lo más rápido posible, responder también la institución con una aceptación y poder acordar los compromisos, qué implica la actividad. El docente a cargo tiene que mandar un esquema que justamente es lo que les voy a presentar también para que ustedes puedan conocer con todas estas, de manera resumida y bastante, digamos, clara, qué es lo que se va a hacer y que él es el responsable, ¿no? También incluso del actuar de los estudiantes. Así como en la parte clínica nos toca pues ser responsables también en la parte comunitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, digo que esto puede ser escuelas, postas, microrredes, centros comunales, hospitales, incluso porque hay proyectos que tienen, por ejemplo, un hospital donde haya pacientes oncológicos, se puede hacer también proyectos de responsabilidad social, ¿ya? Entonces, entender la priorización de los proyectos, entender la factibilidad, el grado de formalización que requieren estos proyectos de responsabilidad social. No es un proyecto mío como docente, no es un proyecto como licenciada, ¿no? Ni de mis estudiantes. Recuerden que atrás hay un aval, que en este caso es la universidad. Para algunos cursos, como les mencionaba, por ejemplo, piden que tú busques un campo, ¿no? O sea, que tú busques un campo. Tú conoces, ¿no? De repente alguna zona en la cual sea factible realizar un proyecto, hay un grado de vulnerabilidad, tienes que armar un proyecto, ¿no? De responsabilidad social para que también la institución pueda aceptarlo y también se entienda la lógica de qué es lo que vas a realizar, ¿no? Y se debe tener 0 grados de improvisación, tiene que tener debidamente armado un proyecto de intervención, ¿correcto? Ah, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Se han hecho programas para prevenir anemia en comunidades altoandinas. O sea, en Chile se han hecho talleres de alimentación saludable con enfoque intercultural. Imagínense Chile que tiene tan poquita población intercultural, o sea, cultural, étnicamente diferente, tiene muy poca población, pero son 3, 4, no pasa de 5 etnias, o sea, muchísimo más, ¿no? Pero las políticas de interculturalidad están mucho más avanzadas que la nuestra, ¿no? Por ahí son algunos ejemplos. Miren que acá puede ser proyectos de educación para la salud, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte de anemia, van a obviamente poder brindar educación para la salud orientada a mejorar la alimentación en aquellos alimentos de hierro. Y en caso de alimentos saludables, alimentación equilibrada, ¿no? Por ejemplo. Y también existen proyectos de prevención y control de enfermedades. O sea, este es uno, ¿no? Y les doy toda esta gama de posibilidades porque en salud podemos tener, eso es lo bonito, lo rico del sector salud, que tenemos muchas variedades, ¿no? Para poder hacer proyectos de responsabilidad social. Vamos a hacer proyectos de prevención y control de enfermedades. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, pueden los estudiantes participar en estas brigadas para búsqueda activas, por ejemplo, en pacientes sintomáticos, por ejemplo, para lo que es dengue, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre también con un sentido de conocer que dentro de nuestro perfil epidemiológico existen enfermedades eh, de interés en salud pública, dengue, tuberculosis, diabetes mellitus, violencia familiar, salud mental, infecciones respiratorias en temporadas de repente o en poblaciones que también tengan alguna afección considerable, ¿no? Entonces, también podemos hacer proyectos de responsabilidad social que enmarquen también la prevención y control de enfermedades, ¿no? Acá tenemos, si es que de repente acompañan, ¿no? Algunas brigadas para búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, ¿no? Esto va a incluir una planificación, ejecución e impacto. ¿En qué sentido? Que va a haber el estudiante, más allá de solamente conocer la parte teórica de cómo se realiza, va a haber una mejora de sus competencias, entender que, por ejemplo, en la parte de la búsqueda sintomático respiratorio o el programa de control de tuberculosis, somos líderes, ¿no? Como va a conocer esta realidad tangible de que enfermería lidera lo que es el programa de control de tuberculosis, ¿no? Entonces, va a entender este espacio de enfermería que obviamente requiere mantener este grado de tecnicidad, a nivel procedimental, de conocimiento, y que además, cómo
cómo la enfermera del programa de PCT, ¿no? Tiene esta capacidad de, digamos, el manejo a nivel comunitario, ¿no? El también involucrarse a nivel social, darse cuenta que así como teóricamente nos mencionan de todos los determinantes sociales de la salud, que la tuberculosis al día de hoy continúa siendo un problema de salud pública porque justamente estos determinantes no han sido abordados de manera correcta. Porque, por ejemplo, hay un paréntesis, ¿no? El estudiante se va a dar cuenta por qué esta enfermedad, y ahí viene la parte del pensamiento crítico que empieza con un conflicto, con un conflicto que en este caso es ¿por qué la tuberculosis al día de hoy no se cura si en nuestro país el tratamiento es gratis? Si el tratamiento, si hay mucho despliegue del personal de enfermería para una búsqueda activa, si hay un despliegue de personal, hay un programa de control de tuberculosis, hay una serie de intervenciones de enfermería, ¿no? Para un abordaje. Hay un equipo multidisciplinario que tiene que manejar ese tipo de pacientes, nutricionista, psicólogo, hasta un médico, hasta un neumólogo, una enfermera. Hay incluso ONG que apoyan también lo que es los programas de PCT, porque al día de hoy no se soluciona desarrollo del pensamiento crítico, ¿correcto? Entonces es algo que va a empieza con un conflicto, porque dice, ¿por qué? ¿No? Siempre nos preguntamos por qué, si es que hacen ABCT, todavía continúa siendo un problema de salud pública. Entonces ahí es donde va a empezar a entender gracias a este involucramiento social, porque se va a dar cuenta que esta persona, cuando hable o de repente revise la historia clínica, o si ha tenido un contacto con esta persona, o se ha hecho una acto domiciliaria, se va a dar cuenta que el espacio, que las características, o mejor dicho, las variables sociodemográficas, los determinantes sociales de la salud, no han cambiado. Esa persona continúa tomando sus medicamentos, a sus 6 meses se cura y regresa a la realidad que lo enfermó. ¿Qué lo enfermó? El no tener un trabajo estable, el ganar mucho menos que no le alcanza ni para una canasta básica familiar, ¿no? Lo enfermó el hecho de que está en un lugar asignado, lo enfermó el hecho de no contar con los recursos económicos para poder obviamente hacer frente para esta canasta básica. No es solamente de no elegir los alimentos adecuados, sino el que no tiene la capacidad monetaria para eso. Entonces nos vamos dando cuenta, el estudiante se va dando cuenta cuánto pesa realmente estos determinantes sociales de la salud que no han sido solucionados y que no se solucionan con que durante los 6 meses que el paciente está en el PCT, recibe su canasta. Se acaban los 6 meses, regresa a esa realidad que lo enfermó, a esa realidad de las cuales, a diferencia de otras personas que sí tengan un sistema inmunológico competente, no va a realizar la tuberculosis, ¿no? Pero él sí la va a realizar porque su inmunidad no le permite, obviamente, poder hacer frente al Mycobacterium tuberculosis. Entonces, no, ese desarrollo del pensamiento crítico, ese mayor involucramiento social se va a dar en un proyecto de responsabilidad social. Entonces, no solamente en la parte procedimental que acompaña y que va a ser parte de una brigada, no, va más allá. Y eso es algo que tenemos que buscar el docente hacer reflexionar, ¿no? Hacer reflexionar. Muy bien, también hay proyectos de alfabetización en salud, ¿no? Llamados así porque, por ejemplo, podemos educar o alfabetizar sobre el uso racional de medicamentos, sobre la alfabetización digital en los adultos mayores, ¿no? Entonces, la idea es que ayudemos un poco a comprender la información de salud a poblaciones vulnerables para cortar con desigualdades, ¿no? O de repente incluso hacer llegar la información a poblaciones en las cuales no las cuentan, ¿no? Entonces, eh, en términos de que ellos entiendan que esta realidad la van a vivir, por ejemplo, cuando trabajen en Serum, ¿no? Que a pesar de que ellos digan, pero ¿por qué esta población no conoce de ABCD? Esta población no tiene internet, esta población eh, vive muy alejada y lo único que recibe es la información que le das tú, que le das alguien más, alguien cercano, que le da el APU, que le da los agentes de medicina tradicional, ¿no? Que están ahí la matrona, que está el huestero, que está el curandero, etcétera. Esa es la información que esta comunidad sabe acerca de salud. Nada más. Las veces en que baja a la ciudad para algo de repente, para
para hacer alguna compra o para vender sus productos, porque a veces es así, las comunidades nativas suelen ir a vender algunos productos o hacer compras y luego regresa. En ese momento que interactúa, puede también recolectar información acerca de salud. Y es lo único que sabe esa persona. No tiene TikTok, no tiene ninguna red social, no hay internet, ¿no? Es más, llegas y se va la señal de celular incluso, ¿no? Entonces, esas cosas, esos aspectos, esa realidad tangible de nuestro país, tenemos que llegar a contextualizar. Es que no lo tiene tal cual, es importante contextualizarlo al menos, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? De que entienda que es importante poder llegar a estas poblaciones vulnerables, cortar con la desigualdad y en términos de algún proyecto de alfabetización, por ejemplo, de salud. También tenemos investigaciones acción participativa. Estas son muy cualitativas y son muy bonitas también, ¿no? Que a veces no se les da la importancia. Una investigación acción participativa es en la cual el estudiante investiga un problema real junto con la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que se gana ahí mucho? El tema de que el grado de respeto, el grado de participación y la corresponsabilidad que tiene la comunidad y también el profesional de la salud. Entonces, esta investigación, acción participativa para lo que es la parte social es algo muy común, pero para nosotros que a veces estamos muy cuantitativos en la formación de pregrado, a veces nos cuesta. Y en realidad nos cuesta porque tampoco tenemos muchos docentes que hagan investigación participativa o que apliquen mucho el aspecto social, ¿no? Mucho de lo que, por ejemplo, mucho de lo que conozco acerca de la parte cualitativa es uno porque por mi interés en la parte pregrado, por la formación de posgrado en la maestría y por la experiencia en CENSI, el Centro de Nacional de Salud Cultural del INS, ya, que hacíamos investigación cualitativa. Pero es algo que tenemos que reforzar como docentes, porque en verdad ayudan, o sea, si estamos viendo el aspecto social, tenemos que también alinearnos con aquellas metodologías que son más del ámbito social. Y ahí están mucho las investigaciones cualitativas, no tanto las cuantitativas, o las mixtas, aquellas que juntan lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿no? Entonces, es importante involucrarnos en ese sentido. Hay que buscar hacer proyectos de responsabilidad social que involucren a la población y que hagan investigación, lo que se conoce como investigación acción participativa, ¿ya? Entonces, ese es uno. Y otro, hay proyectos también de apoyo social en situaciones de emergencia, ¿no? Puede pasar algún desastre natural o alguna ocurrencia. Y, por ejemplo, podemos crear también proyectos de responsabilidad social ahí. ¿En qué sentidos? Por ejemplo, en atención en desastres, prevención de COVID, vacunación, gestión de albergues, por ejemplo, ¿no? De esa manera, el estudiante, y otro aspecto que también el estudiante gana es reconocer su rol. Por lo tanto, su rol dentro del sistema sanitario, dentro de la solución de problemáticas sanitarias, lo cual va a ganar o va a hacer que el estudiante gane, uno, autonomía, ¿ya? Autonomía, liderazgo, ¿no? Entonces, él ya conoce o va a conocer qué hace enfermería en la situación A, B, C, D. Eso lo va a empoderar, lo va a llevar a un grado de liderazgo, también un grado de autonomía, ¿no? A nivel comunitario tenemos digamos, podríamos decirlo, grado de autonomía ganado por nuestro trabajo principal con la familia y con la comunidad. Entonces, eso es importante que el estudiante sea capaz de visibilizar en estos proyectos de responsabilidad social. ¿Sí? Hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Todo claro hasta ahí? Me comentan de repente por el chat. Bien, vamos entonces a hacer una pausa de 5 minutos, una pausa activa para que ustedes puedan traer de repente una tacita de café. Bien, vamos a continuar.
Bien, acá les he colocado algunos ejemplos sobre los proyectos, ¿no? Para poder darnos idea de cómo podríamos usar proyectos de responsabilidad social. Ya sabemos que de cajón, si nos toca dictar cursos relacionados a proyectos de intervención en salud, eh, nos van a pedir buscar espacios, ¿no? Espacios, algunas universidades tienen esto de que el docente mismo busca los espacios, o la universidad ya tiene estipulado qué espacios, ¿no? van a utilizar. Y acá les doy un listado de ideas de lo que podrían realizar en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, ya, si de repente nos encontramos, y lo digo esto porque podemos ser docentes, estamos aquí, por ejemplo, en Lima, o de repente que estamos en una zona donde sí tenemos comunidades nativas, comunidades rurales, por ejemplo, ¿no? Y cuando digo comunidades nativas es un plus porque realmente tendríamos la oportunidad de poder ejecutar un proyecto de responsabilidad social que incluya la parte intercultural. Y qué interesante sería eso, porque recordemos y sobre todo trabajar en conjunto, ¿no? Yo algo que siempre digo es que cuando tenemos la oportunidad de enseñar, tenemos la capacidad de poder crear cambio. Y un punto coloqué este ejemplo porque a veces ahí hay controversias, ¿no? O de reducción de brecha de salud materna en comunidades rurales. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué hace ahí enfermería? Bueno, nosotros recibimos al recién nacido. En algunos casos, incluso, como dicen, en los cuales, en los establecimientos de salud en los cuales no hay personal de salud más que enfermería, más razón. Entonces, ¿qué sería importante acá? Estudiantes y docentes trabajan en un centro de salud rural, ¿no? En términos, por ejemplo, obviamente ahí tenemos estudiantes de ambos, ¿no? O sea, ambas carreras, estudiantes de obstetricia, estudiantes de enfermería, cada uno en el marco de sus funciones, pueda abordar taller de parto, cuidados del recién nacido, que tenga una adecuación cultural, muy importante, ¿no? El acompañamiento, por ejemplo, de gestantes adolescentes, que son una población específica vulnerable, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Un parto institucionalizado, muy importante. Queremos, ustedes debemos, cuando uno hace un proyecto de responsabilidad social, tiene que conocer obviamente mucho de lo, o sea, que vamos detrás de metas, de objetivos, de resultados esperados, pero que obviamente estén sustentados en lo que dice nuestro marco normativo. Entonces, como Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud siempre va a estar buscando partos que se den dentro del ámbito de una institución prestadora de servicios de salud. Uno. Y otro es que, ¿con qué finalidad? De que haya, pues, obviamente, una atención adecuada al recién nacido, una atención adecuada a la gestante. Incluso, previamente, se busca una mayor adherencia a un control prenatal, que que debería asegurar o tener una mayor capacidad de identificación de riesgos para el bebé y para la madre. Entonces, sí es importante entender que qué es lo que va a destacar este proyecto es que se requiera el fortalecimiento de competencias en salud intercultural, ¿no? Porque este abordaje con una población étnicamente diferente no debería dejar de lado justamente el grado de competencias en salud intercultural que son necesarias por parte de quienes van a conformar este proyecto, ¿ya? ¿En qué sentido? De que si yo pienso de que solamente mi proyecto de responsabilidad social que trabaja en una comunidad étnicamente diferente implica decirles que tienen que ir al centro de salud y lo importante que es, mm, ya ahí está teniendo una falla muy importante. Es que lo primero que yo tengo que hacer es un acercamiento a mi comunidad a través de querer conocer su cosmovisión. En términos de la salud materno-infantil o materno-perinatal, me interesa saber cuáles son los cuidados que la mamá se da en el sentido de esas costumbres y creencias que ella tenga. Y de repente les van a contar, ¿no? Ah, cuando la gestante ya tiene 8 meses, hacemos esto, esto, aquello. Cuando el bebé nace, por ejemplo, ¿no? Esta práctica, ¿no? De colocarle acá como un papelito rojo, ¿no? O le pega un papelito acá. ¿Para qué? Porque, ¿cuál es el sentido de realizarlo? Ah, cuando le da, por ejemplo, hipo, ¿no? Eso creo que lo hacemos todos, pero por ejemplo, hay algunas prácticas muy particulares de cada comunidad. Y esas son, y cuando uno entiende esta cosmovisión, es decir, la persona te va a explicar por qué realiza todo. Entonces, nosotros vamos a entender que muchas de estas prácticas se mueven, obviamente, a raíz de un razonar que está sentado o en lo que es su cosmovisión. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que entender.
antes de irnos de querer enseñar sobre la importancia del control prenatal, de lo importante que es un parto institucionalizado, que la atención del recién nacido, de todo lo que recibe tu bebé cuando nace, etcétera, todos los pros de la atención en salud, yo necesito primero entender cuáles son estas prácticas para identificar, uno, conocerlas, revalorar aquellas que no estén yendo en contra de la salud y aquellas que sí, probablemente estén en riesgo, estén yendo en contra de la salud de la madre o del niño. Buscar una negociación a través del diálogo intercultural en salud. Entonces, lo único que yo tengo que negociar con la población es aquellas prácticas que pongan en riesgo la salud de la madre y del niño. El resto las respeto porque son culturalmente diferentes a las mías, pero eso no quiere decir que sean malas o que estén incorrectas. Solamente son diferentes a las mías, ¿correcto? Y esto no las hace mal. Por lo tanto, eso es importante que tengo que entender. Ese es el punto número uno. Ya luego, por eso digo, ya luego voy a empezar a querer buscar o sensibilizar más a la población acerca de la importancia de la atención sanitaria, de mi medicina convencional y también articular con su medicina tradicional, si es que ellos tienen alguna práctica que no haga daño a nivel de la madre del niño, que solo sea algo de repente típico de su comunidad, parte de su costumbre, su creencia, es válido, ¿correcto? El, y la integración de la teoría y práctica. En teoría, se supone que hemos dado previamente, he hablado acerca al estudiante, acerca, por ejemplo, incluso de la eh, adecuación intercultural o la pertinencia intercultural. Entonces, el estudiante no le va a sorprender que de repente yo esté fomentando dentro del proyecto de responsabilidad social, este de acá, que he mencionado, el hecho de que en el establecimiento de salud se fomente el parto vertical. El estudiante de repente va a decir, pero ¿por qué la profesora ahora está colocando una soga arriba para que el parto sea vertical? Pero profesora, si el parto es horizontal, ¿por qué no lo hace subir a la cama? Entonces, no puede pasar que el estudiante haga comentarios al momento de la parte práctica, porque se supone que yo tendría que haber primero sensibilizado a mis estudiantes respecto a la importancia de la interculturalidad dentro del establecimiento de salud, dentro de mi quehacer como enfermera. Eso es uno. Y dos, entender de que incluso, por ejemplo, el parto vertical anatómicamente y fisiológicamente es mucho mejor que el parto en camilla. Entonces, ese es otro. Que de repente el estudiante dice, pero profesora, eh, eso no lo sabía, eso no, esos comentarios no podrían ir, ¿no? Tengo que yo primero, como dice, sensibilizar a mi equipo que va a conformar este proyecto de responsabilidad social, porque ellos también son parte de este proyecto de responsabilidad social. Es más, son los que van a interactuar también con la población. Entonces requiero que ellos también se empoderen, que ellos también se crean realmente el rol que tienen, cómo van a influir dentro de la población, ¿no? Hasta dónde va a llegar su participación, ¿no? Y que realmente se crean en todas las intervenciones que están haciendo. No puede pasar que el estudiante dude o que el estudiante de repente ahí, sobre todo con la población, ya eso el proyecto digamos, de alguna manera a poner como en duda el grado de la comunidad, ¿no? Algo que también que tenemos que entender que los proyectos también, la comunidad siempre está muy atenta a todo lo que realizamos, ¿no? Y otro de los aspectos, había olvidado, de responsabilidad social, es que los proyectos que se hagan, no los hagamos, digamos, como lo hago, lo ejecuto, me voy y se acabó el proyecto. Hagamos que sean sostenibles, involucremos a la comunidad. Ya eso es un error clásico. Hacemos proyectos, vamos y funcionan solo mientras que estén mis estudiantes, mientras que esté yo. Me voy y ese proyecto cerró, ¿no? Qué bonito fueron atendidos esos meses, por ejemplo, 4 o 5 meses de la duración del ciclo y luego nunca más. Luego tiene que venir otro y a veces el otro no da la continuidad. Quiere hacer el siguiente ciclo, los de otro ciclo, hacen otro proyecto. Entonces, eso no es lo adecuado. Un proyecto de responsabilidad social que no sea algo temporal, por ejemplo, un proyecto de responsabilidad social que esté relacionado con un desastre natural, sí, obviamente es temporal, ¿no? Pero si es un proyecto de responsabilidad social,
sobre una realidad tangible que no va a cambiar en los 4 o 6 meses que ya está mi proyecto. Entonces yo tengo, como sé que es un proyecto que debería ser a mediano, a largo plazo, voy a hacer que buscar las herramientas para que este proyecto de responsabilidad social sea sostenible en el tiempo. Pregunto, ¿qué hace que un proyecto sea sostenible en el tiempo? Ideas, lo que se nos venga a la mente. A ver, ¿qué hace que un proyecto, de repente, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Que habla de interculturalidad, que habla de sensibilización sobre la importancia de salud materno perinatal. ¿Qué cosa, por ejemplo, puede hacer que este proyecto se quede, ¿no? En la comunidad? ¿Qué podrá hacer? Ideas, a ver, vamos a dar un par de 2 minutos para que de repente algunas ideas. ¿Qué hace que un proyecto de responsabilidad y cualquier proyecto de intervención en salud sea sostenible en el tiempo? Ideas, a ver. Pueden encender el audio o pueden colocar en el chat. ¿Qué podrá hacer? A ver, ideas. Allá. La pregunta fue, ¿qué hace que un proyecto de responsabilidad social, por ejemplo, como el que hemos mencionado, que es un proyecto de una comunidad nativa, que busca incorporar la salud intercultural y también las prácticas saludables para la madre y para el recién nacido, ¿no? Entonces, previo a este nacimiento, o prácticas de salud materno-perinatal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace que este proyecto, qué tengo que hacer para que este proyecto no se acabe cuando yo me retire con mis estudiantes? Vamos a ver que un proyecto de responsabilidad social fue, por ejemplo, durante estos 6 meses que están en ciclo. Uno, por ejemplo, más allá de que la universidad lo continúe, ¿eh? ¿Qué hace un proyecto? ¿Qué hace que un proyecto sea sostenible en el tiempo? O sea, se quede, ¿no? Y no desaparezca cuando los actores, que son los que realizan el líder del proyecto y todos los involucrados, se va. A ver, ¿qué cosa será? ¿Qué puede hacer? Ya. Un punto relevante, a ver, tenemos proyectos en los cuales la universidad va a continuar. Obviamente, si es, por ejemplo, algún proyecto incorporado por la universidad, va a continuar en el tiempo. Pero algo que independientemente que la universidad decida hacerlo por muchos años, algo importante que debemos entender que todo proyecto, allá, adelante, adelante, Salinas, te escuchamos. Has Sí, levantado la mano. Sí, ya, sí. Bueno, más que todo creo que uno son los indicadores de seguimiento, pues, ¿no? Por ejemplo, digamos, si es un proyecto en el caso de enfermería, digamos, porcentaje de niños vacunados, porcentaje de niños con anemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, también eso tienen actividad. Otro que hace que sea, que siga siendo evidente el proyecto es por las actividades, porque a veces hay actividades que se siguen manteniendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, pueden ser seguimientos y controles o capacitaciones, ¿no? También el apoyo de las instituciones educativas y los aliados que se tienen también. excelente. Muy bien. Me quedo con esa última parte cuando hablamos de sostenibilidad. Lo otro también es importante, pero eso es para el tema de monitoreo y seguimiento. Pero esta última parte justo mencionaba a donde yo iba, que es el hecho de involucrar. Miren, si yo hago un proyecto con mis estudiantes y me voy, por ejemplo, a campo en este ejemplo que he colocado, ¿no? Y luego se acabó mi ciclo y ya evaluamos los indicadores y todo, y me voy. Este proyecto va a terminar ahí. La comunidad decía, ay, qué bonito era cuando venían los estudiantes, ¿no? Y nos hacían charlas y esto y aquello y lo otro, ¿no? Y venían y querían conocer acerca de cuáles son nuestras prácticas, ¿no? De salud materno-infantil. Bueno, van a decir, querían saber cómo cuidamos a nuestros hijitos, cómo cuidamos a las gestantes, ¿no? Era bonito, van a decir. Pero la idea justamente que mencionó su compañera es la clave.
es involucrar a la comunidad, ¿ya? No voy a hacer absolutamente nada si yo no involucro a la comunidad. Ese proyecto, si es un proyecto que obviamente ha sido sustentado, se supone que ha sido algo que nace de de una realidad tangible, de una situación problemática que requiere una solución. Y por lo tanto, esa problemática no va a desaparecer cuando yo me vaya. No voy a solucionarlo en 4 o 5 meses, no. Muy probablemente, como todo a nivel sanitario, requiere una continuidad. Entonces, por lo tanto, yo tengo que involucrar a la comunidad, porque realmente cuando me vaya yo, la comunidad, si ya logró involucrarse, va a buscar los medios para que continúe. Involucrar a todos aquellos, no solo la comunidad, como bien mencionó su compañera, a las personas que son aliadas, a las instituciones aliadas. ¿Quiénes? El establecimiento de salud. ¿Quién atiende a ese grupo o a esa comunidad? El establecimiento de salud, ¿no? La misma comunidad. Tengo que buscar involucrarlos. Yo voy a hacer un puente de comunicación, ¿no? De liderazgo, de facilitador, más no soy el protagonista, ¿no? En ningún proyecto, menos algunos que hay de responsabilidad social, ¿no? Porque en realidad la idea es que este proyecto continúe cuando el grupo, ¿no? Se retire. Perdón, un ratito. Ya. Entonces, eso tenemos que tener en consideración siempre. Y un proyecto en general no debería ser dependiente de este grupo que está interviniendo un espacio, ¿ya? Debemos buscar que todos los involucrados realmente participen, para que cuando de repente ya decidan no continuar o de repente ya se acabó el ciclo, ya vendrá otro grupo de acá 2, 3 meses, esos 2, 3 meses que están sin, por ejemplo, vamos a poner que sea en diciembre, enero, febrero, hay vacaciones, marzo recién empieza. ¿Qué va a pasar los 2, 3 meses? ¿Empezamos de cero? No, ¿cierto? Entonces la idea es eh, que la población y todos los involucrados entiendan el grado de responsabilidad que tienen, ¿no? Independientemente del equipo que conforma un proyecto de responsabilidad social, ¿ya? Eso es uno. Vamos a poner otro ejemplo. Excelente la participación. Entonces, promotores juveniles en prevención de anemia y parasitosis. Estudiantes de enfermería que realicen tamizaje de anemia, sesiones educativas, planes de alimentación que sea ajustable a la parte económica en colegios, por ejemplo. ¿Cuáles son los avances? Desarrollo de habilidades comunicativas. Al estudiante le va a permitir, ¿qué cosa? En esta interacción de hacer sesiones educativas, desarrollan habilidades comunicativas. ¿Qué más? eh, Capacidad de traducir todo aquello que han aprendido sobre anemia, sobre lo que es planes de alimentación, lo van a traducir de manera sencilla para la comunidad. ¿Qué más? Van a hacer una proyección social alineada a las metas nacionales. Van a entender cómo es relevante para la salud pública la prevención de anemia y cómo no solo tienen que tomar el tema de anemia, sino que también el tema de, por ejemplo, parasitosis, el tema de cómo educar a la población en términos de la alimentación, pero ajustándose a las realidades también locales, por ejemplo. Ese es un proyecto. Otro proyecto, atención a adultos mayores en zonas urbano-marginales. Por ejemplo, que las universidades coordinen visitas domiciliarias para evaluar riesgo de caídas, la polifarmacia, la depresión en adultos mayores. Tres aspectos que son tangibles en este grupo poblacional y ¿cómo va a impactar dentro de la formación del estudiante? El estudiante va a ser más sensible hacia grupos vulnerables. Si nunca le muestro la realidad a este estudiante, va a pasar que el día que esté, por ejemplo, a cargo de repente del consultorio, que esté bien de estilo de vida, de repente está teniendo adultos mayores, y cuando no venga, si te llegue tarde, no, llego tarde, lo siento, no, yo no lo puedo atender, ¿no? Entonces llego tarde y punto, ¿no? Somos muy burocráticos y nos esperamos a adulto mayor convive, pero como dice en la punta del cerro y ha bajado apenas, ha llegado tarde, entonces porque de repente tiene limitaciones en la locomoción, o sea, en moverse, y yo todavía le digo que ha llegado tarde. Entonces,
le hacemos que el estudiante sea más sensible a esta realidad, porque cuando uno va a las domiciliarias, uno reconoce todo este espacio que también es importante, de las limitaciones, las carencias. Vamos a ver que de repente ese adulto mayor cocina en leña. ¿Qué implica cocinar en leña para ese adulto mayor? Que ya de por sí, a nivel funcional, ya los pulmones no están como años atrás. Y además le estoy agregando un factor de riesgo que es la inhalación de humo de leña. Entonces, voy todo esto que yo antes, cuando iba el adulto mayor de repente, por ejemplo, a recoger sus medicamentos de presión arterial, etcétera, ¿no? Y yo le hacía la consejería de estilos de vida saludable de repente, y de repente ya me percato más cosas, que de repente o el adulto mayor no me lo dijo o yo no indagué. Pero cuando estoy en una domiciliaria me voy a percatar eso. Este enfoque geriátrico integral se va a consolidar en este proyecto de responsabilidad social, ¿no? Porque le va a permitir ingresar a esa realidad tangible, esa realidad que de repente cuando uno está haciendo una historia clínica, cuando está llenando su plan de atención integral del adulto mayor, no termina de repente siendo tan real que cuando lo visualizo, como dice en persona, ¿no? Desarrollar competencias de atención primaria, entender que es muy diferente el foco de atención primaria con lo que es a nivel hospitalario. No es lo mismo, ¿no? Entonces, esas cosas lo va a ir ganando, esas habilidades, esos aspectos lo va a ir ganando el estudiante con este tipo de proyectos. Otro proyecto, el telemonitoreo, la comunicación, por ejemplo, el telemonitoreo comunitario post pandemia. Si nosotros participamos de repente del seguimiento telefónico a pacientes crónicos, orientándolos en tratamientos, la adherencia y signos de alarma, que es lo que se hizo justo con, por ejemplo, post-pandemia, ¿no? ¿Qué van a ganar? ¿Qué ganarían los estudiantes? Ganarían el uso de tecnologías digitales. Estar a la vanguardia de esta nueva modalidad, porque fue así. O sea, siempre existió el telemonitoreo, siempre existió la telemedicina en sí, pero era utilizada muy limitadamente. El boom de todo esto aparece de la telesalud específico, eh, aparece justamente con la pandemia, ¿no? Entonces, ellos van a estar a la vanguardia de estas tecnologías. Ahora, el telemonitoreo no es necesariamente como vemos hacer el teléfono, ¿no? No, existen, por ejemplo, para la telemedicina, o perdón, telesalud, implica también, por ejemplo, el uso de espacios en específico dentro del establecimiento de salud que van a permitir el monitoreo de la presión arterial, por ejemplo, ¿no? De los signos vitales, etcétera, ¿no? La comunicación con un especialista, por ejemplo, si es un médico, todo eso implica, no es solamente un teléfono, ¿no? Desarrollar habilidades de comunicación terapéutica a distancia. El estudiante va a tener que enfrentarse a esta realidad de también, por ejemplo, a poder tener habilidades de comunicación terapéutica a distancia, ¿no? A tener estas habilidades de poder confirmar que el paciente entendió lo que yo le estoy indicando. Para eso requiere un tono de voz pausado, un tono de voz claro, porque si de repente corro hablando o de repente no articulo bien mis palabras, el usuario o el paciente no va a entender, ¿no? Y voy a entender el grado de contribución que tiene, ¿no? Mi profesión en términos del cuidado, ¿no? En este caso sería en términos de lo que es el cuidado de los pacientes crónicos, por ejemplo, ¿no? Pensar que solamente enfermería de repente es colocar este tratamiento endovenoso, intramuscular, sino que también hay un trabajo comunitario que puede ser llevado, por ejemplo, a través del telemonitoreo, ¿no? Otro proyecto, intervención de salud mental en adolescentes, ¿no? Ya tengo estudiantes que son entre jóvenes, ¿no? Algunos también ingresan mucho más antes y tenemos también al, digamos, de adolescentes, 16, 17 años, ¿no? Y, por ejemplo, aún así, con esa corta edad pueden formar parte de un proyecto de responsabilidad social que aborde el tamizaje de ansiedad, depresión en colegios, sesiones de habilidades sociales, primeros auxilios psicológicos. ¿Qué le aporta al estudiante el que yo haga un proyecto de responsabilidad social de este tipo? Competencias en salud mental comunitaria, ¿no? Ese es uno. Experiencia de trabajo interdisciplinario, porque salud mental tiene lo bonito de poder trabajar con diferentes profesionales de la salud. Reflexión ética sobre la confidencialidad. Vamos a entender con más razón o en la parte muy práctica
de que básicamente todo aquello que me diga el paciente tiene que ser bajo confidencialidad, que el diagnóstico del paciente, sobre todo en salud mental, es confidencial. Básicamente, la parte prácticamente que todo lo que nos diga el paciente es, ¿no? Es confidencial. La relevancia del acompañamiento, pero también tener como este grado de darle este grado de autonomía al paciente, ¿no? No dependencia. Entonces va a contrastar todo lo que teóricamente de repente ya ha llevado en algún curso de salud mental, que es parte de la currícula de la universidad, lo va a vivir in situ. Entonces, salud mental es un aspecto muy, eh, que siempre hay algo que aprender. Me refiero a que la experiencia práctica nos lleva a manejar o a tener, digamos, mayor experticia en manejar diferentes tipos de casos, ¿no? Porque acá sí hay una gama de posibilidades, de cosas que nos puedan pasar, de tipos de pacientes que podamos tener, y cada uno nos va a retar a desarrollar habilidades, ¿no? Una de ellas, además, la de comunicación, ¿no? La de escucha activa. El estudiante en lo que es salud mental desarrolla mucho lo que es la escucha activa, ¿no? El grado de poder entender la relevancia de darle al paciente autonomía, ¿no? De quitar estigmatización también, ¿no? Eso es algo, otra cosa que gana en salud mental, en proyectos de responsabilidad social que están relacionados con lo que es salud mental, es que quitamos la estigmatización de llaman esto la nosocomialización, es decir, de pensar que los problemas de salud mental tienen que ser hospitalizados, tienen que ser eh, encerrados en un hospital psiquiátrico. Es como a veces tenemos estas ideas, ¿no? O la estigmatización de que un paciente con problemática de salud mental no puede incorporarse a la sociedad. Y hoy en salud mental sabemos que trabajamos con el hecho de trabajar mucho a nivel comunitario, no a nivel de hospitales, ¿no? Que tampoco son muchos los hospitales que tenemos. Entonces, hasta ahí consultas, preguntas para poder pasar a la estructura de un proyecto, ¿sí? Todo claro hasta ahí. ¿Cómo podríamos presentar un proyecto? ¿No? De repente, en algún momento les toca liderar acerca de lo que es responsabilidad social, algún proyecto, y lo más fácil que una estructura muy básica, pero va a depender mucho de la universidad. Hay cosas que pueden estar añadidas o pueden estar, yo creo que lo que puede ser es lo mínimo. ¿Pueden haber más cosas? Sí, y eso va a depender de qué cosa, de básicamente va a depender mucho de la estructura de la universidad. Cada universidad tiene ya un formato de cómo se estructura un proyecto, ¿no? De responsabilidad social. Entonces nos vamos a guiar de eso en primera instancia. Pero lo mínimo que tiene que tener es un diagnóstico de problema de salud. Ahí resalto lo que les mencionaba antes. Yo no voy a seleccionar algún lugar solo porque sea factible, sino porque tiene que haber un problema a solucionar. Datos de establecimiento de salud de la comunidad o del lugar, análisis de los determinantes sociales, identificación de actores claves, objetivo del proyecto, deben ser medibles, éticos y pertinentes. Planes de actividad, que incluye talleres, simulación comunitario, qué metodología voy a utilizar, ¿no? La estructura inclusiva, ¿no? Materiales adaptados, lenguaje claro, enfoque intercultural, evaluación. Como bien mencionaba su compañera, voy a ver indicadores que yo pueda monitorear en el tiempo, ¿no? Cambios en comportamientos, indicadores de salud, reflexión crítica en los estudiantes, retroalimentación de la comunidad, ¿ya? Tiene que incluir siempre mi evaluación del impacto. Nunca, pues yo lo evalúo, yo pienso que todo va bien. No, también tengo que hacer, por ejemplo, un focus group, un grupo focal, siento a representantes de la comunidad, ¿no? Y digo qué opinaron o qué cosas puede mejorar el proyecto. Y voy a recibir información y tengo que consolidarlo y presentarlo también como parte de la evaluación del impacto. No es solamente una autoevaluación en la cual todo salió bien, no, sino que también tiene que haber una retroalimentación en la comunidad y una reflexión crítica del estudiante. ¿Qué cosas le permitió no desarrollar? ¿Qué aprendió? ¿Cómo fue su experiencia? Consolidar todo esto como parte también de la evaluación del impacto, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿qué le va a permitir al estudiante de enfermería ser partícipe de proyectos de responsabilidad social? Empatía, sensibilidad social, pensamiento crítico, mejor comunicación, gracias al grado de
de acercamiento que va a tener ahora sí tangible con la comunidad. Liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, identidad profesional. Es decir, wow, enfermería es importante porque esto hace a nivel comunitario. La gente cuando yo conozco, por ejemplo, voy a dar mi charla de Consejo para la Salud sobre algo, está atento a mirar, a, a escuchar. Entonces, su mirada está dirigida hacia mí, están captando ideas, cuando hago los talleres también. Entonces, el estudiante empieza a tener una identidad profesional fortalecida, ¿no? Ya deja de pensar que la enfermería es solamente a nivel de repente netamente asistencial o de repente solamente repetir acciones, ¿no? Para la comunidad. No solamente, esto lo tenemos claro que para estudiantes hemos citado varias cosas que van ganando, pero recordemos el trasfondo de este proyecto de responsabilidad social, que es contribuir básicamente con soluciones planteadas del aspecto ético, planteadas del aspecto de bienestar social, ¿no? Y para la comunidad termina justamente obteniendo intervenciones educativas que sean útiles. Por eso lo primero que hacemos es identificar el problema para que lo que yo responda tenga sentido en dar una solución a esa problemática. Mayor acceso a información de salud, reducción de brechas. Esa población antes no recibía, por ejemplo, tenía una brecha de la incorporación de la interculturalidad en su establecimiento de salud, a pesar de que tenía una comunidad étnica adscrita a su jurisdicción, rompemos esa brecha. Si no había interculturalidad, va a haber interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Participación activa en decisiones. La comunidad, si antes de repente no se encontraba tan involucrada en la toma de decisiones, va a pasar en un proyecto, porque eso sí, proyecto comunitario que exista, proyecto que tiene que incorporar a la comunidad en la toma de decisiones. Para la universidad, mayor pertinencia social, el mayor impacto, ¿no? Mayor credibilidad institucional, ¿no? Vinculación con redes de salud. La universidad va a tener también un grado de visibilidad que refleje el compromiso social que tiene, ¿no? Dentro de incluso la formación de estos profesionales hacia, ¿no? Y la salida que tienen hacia la sociedad y que van a contribuir en este caso, solución de problemáticas a nivel sanitario, ¿no? Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? Bien, vamos a ir a una última actividad, ¿sí? Con esto estaríamos culminando con esta pequeña actividad. Hay un pequeño artículo que es la responsabilidad social en la educación de enfermería. Es un estudio piloto que se hizo en Chile. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Es que puedan, a través de la comprensión crítica de lo que es este paper, podamos entender un poco más de lo que es responsabilidad social y cómo utilizan en este caso una metodología que es el aprendizaje-servicio. ¿Ya? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar responder? ¿Cuál es el objetivo del estudio piloto? ¿Qué metodología utiliza para evaluar la responsabilidad social? ¿Qué competencias sociales y éticas se identificaron como resultado del aprendizaje-servicio? ¿Por qué el aprendizaje-servicio contribuye al desarrollo de la responsabilidad social en enfermería? ¿Qué dilemas éticos hay? ¿Qué tipo de intervención se realiza? ¿Y cómo podríamos aplicar todo esto a nuestra realidad peruana? ¿Encontraremos, digamos, esta necesidad? ¿Qué comunidades estarían participando? ¿Qué podríamos esperar encontrar? ¿Ya? Estas son preguntas guías, no todas tienen que responderse, pero sí al menos esta es como para conocer el artículo y estas son para podernos un poco a darnos cuenta qué pasó con los resultados allá y cómo podríamos aplicarlo. Céntrense mucho en la reflexión crítica en estas preguntas de acá, ¿ya? Vamos a voy a pasarles ahorita a través del chat el artículo. Para que podamos culminar con esta sesión práctica, ¿sí? Ya, entonces, repito, voy a colocar también todas las preguntas aquí. Denle paso a la institución, pero vamos a colocar aquí las preguntas. Ya, ahí está. En el chat está, ¿ya?
No todas, aquellas que alcancen, sobre todo la parte del centro, no se vayan a olvidar. Vamos a ir a dos salas, ¿ya? A dos salas de manera aleatoria. Solo dos salas creo yo suficiente porque somos una sola sala, creo yo, porque somos cinco, cuatro personas, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, yo creo que es en una sola sala, ¿ya? Para que puedan eh, dar lectura del paper. ¿Sí? ¿Quedó clara la actividad? ¿Sí? Van a ingresar a sala, van a dar lectura del paper y traten de responder como estas preguntas. ¿Qué hicieron? Miren, en conclusión es como, ¿qué hicieron? ¿Qué metodología utilizaron? ¿Qué encontraron? Y cómo, si yo podría aplicar ese ejemplo a mi realidad peruana, porque eso fue en Chile, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió la actividad? Me responden de repente en el chat, por favor. La actividad está, el link está aquí en el chat y también las preguntas. Ya, entonces vamos a irnos a sala. Ahí les va a salir una invitación para que ingresen a la sala 1. Una sola sala porque somos aquí, al menos en Zoom, somos pocos. Ahí algunos están por, digamos, por la plataforma y ya también pueden ingresar al paper que en este caso se titula Responsabilidad social en la educación de enfermería, un estudio piloto en Chile, ¿no? Muy bien, ingresen por favor a sus salas para poder avanzar. Vamos a dar un tiempo de ¿cuánto? Un tiempo de 15 minutos, ¿sí? Bien, vamos a regresar entonces. Vamos a regresar de sala, ya vamos a cerrar salas. Muy bien, dentro de esta actividad las preguntas fueron ¿cuál es el objetivo principal del artículo? En este caso era evaluar un poco cómo la experiencia de, del aprendizaje de servicio, lo que le llaman también servicio learning, ¿ya? Vamos a ir resolviendo un poco las preguntas. ¿Cómo ayuda en la práctica clínica al estudiante de enfermería? Entonces, un poco la finalidad era ver eh, contribuya a la responsabilidad social, ¿no? Que es nuestro tema. Ahora, ¿qué metodología utiliza el estudio para evaluar la responsabilidad social en estudiantes de enfermería? Alguien de repente encontró, a ver, por el chat vamos comentando la respuesta de repente, ¿sí? La respuesta de alguna de las preguntas. A ver, ¿qué metodología utiliza? ¿Qué competencias sociales y éticas se identificaron con el uso de esta metodología de aprendizaje-servicio? ¿No? La metodología, si hemos mencionado, ¿cuál era? ¿Cuál era la metodología en sí? ¿Qué menciona el paper? ¿Cómo es esta metodología? ¿Única, mixta, cuantitativo, cualitativo? ¿Qué cosa, qué metodología utiliza? Cualitativa y cuantitativa, lo que es mixta básicamente, ¿no?
¿En qué sentido usa esta metodología? Porque los estudiantes trabajaron, recuerden, bajo esa supervisión de instructores de enfermería, ¿no? Estos fueron midiendo cambios y los resultados, ¿no? Pero utilizaron instrumentos cuanti y quali. Muy bien, excelente, Ana Cecilia, fue mixta, ¿no? Estos instrumentos eran de ambos tipos, de investigación cualitativa y de investigación cualitativa. ¿Qué componentes, qué competencias sociales, ¿no? Y éticas identificaron como resultado de este aprendizaje? Bueno, ahí menciona el tema de resolución de problemas, ese es uno. No sé si ustedes saber, de repente en el chat también van compartiendo qué más encontraron. Habilidades de liderazgo y toma de decisiones, ¿no? Y por ahí también menciona, creo que la parte de gestión, de mejorar como los procesos de gestión también dentro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se centran en lo que es el care delivery, ¿no? O sea, los cuidados o la prestación de salud bajo esa modalidad. ¿Bien? Perfecto, así es, Ana Cecilia, muy bien. La resolución de problemas, liderazgo, gestión de procesos y la pensamiento crítico. También el pensamiento crítico está mencionado dentro del paper. ¿Por qué el aprendizaje? La metodología que utilizaron, hemos dicho que es aprendizaje-servicio, porque esta metodología de aprendizaje-servicio contribuye al desarrollo de responsabilidad social en enfermería, porque a los estudiantes les permitió enfrentar básicamente la problemática real, ¿no? Porque este aprendizaje de servicio significa básicamente lo que conocemos como un tipo de voluntariado, ¿no? Entonces, les permitió entrar en esa realidad de comunidad, ¿no? Y lo que les permitió tener el grado de sensibilidad frente a esta realidad, frente a las desigualdades, frente a las necesidades tangibles de esa población, ¿no? Entonces, le facilita que vayan desarrollando a nivel de los valores éticos, que les promueva el pensamiento crítico. ¿En qué sentido? En que al ver el impacto que tienen aquellas acciones que van a realizar, ¿no? Los estudiantes van a reflexionar sobre cómo sus acciones afectan también a la comunidad, el papel que cumple la enfermería dentro de lo que es la comunidad. Luego tenemos, ¿qué dilemas éticos? A ver, y eso lo hemos mencionado. ¿Qué dilema ético encontraron ellos? Lo que es lo yo también les hice hincapié en ello. ¿Cuál es? La sostenibilidad. Y eso es algo que obviamente, imagínense en el papel de ellos, ¿no? Estar dentro de un proyecto con aprendizaje a servicio, entender la necesidad tangible de esa comunidad y luego te preguntas, ¿qué va a pasar con ellos cuando nosotros nos vayamos? Cuando ya no estemos nosotros, ¿no? Es ese grado de sensibilización que debemos lograr. Ellos se van a preguntar, ¿qué pasa cuando este proyecto termine? ¿No? Entonces, la comunidad, ¿quién se va a preocupar por ellos? Entonces, esto muchas veces puede crear desánimo en el estudiante, puede creer esto realmente es algo momentáneo, es algo temporal. Entonces, ellos se van a sentir con esta dependencia o frustración, porque van a saber de que no, finalmente van a sentir que no han hecho nada, ¿no? Que han hecho, como dice, un saludo de bandera. Entonces, es algo que debemos siempre hacer entender que lo que están haciendo debe tener un grado de sostenibilidad para que ellos no se sientan ni frustrados ni tampoco sientan que sin ellos la población no puede seguir. Y eso es lo que no debemos nunca inculcar, que es la dependencia, ¿no? Siempre dar autonomía a la familia, a la comunidad y a la persona. El otro, de repente, dilema ético que menciona el paper es el de seguridad, ¿no? Porque a veces ellos se han de haber sentido, porque lo menciona el paper, el tema de la suficiente preparación. O sea, no se han sentido con la suficiente preparación, eso les da cierta susceptibilidad de pensar que pueden cometer errores, ¿no? Entonces, hay un común riesgo de usar a la comunidad para lo que es práctica estudiantil. Ese es uno de los dilemas que que nos podemos enfrentar, ¿no? Por eso es importante resaltar el grado de supervisión que van a tener, ¿no? Eso evita que justamente tengan a estos dilemas éticos que puedan surgir al realizar un proyecto comunitario, ¿no?
la confidencialidad y respeto. Los estudiantes van a acceder a información, van a recopilar información y que es importante que ellos también entiendan del grado de responsabilidad ética que tiene al momento de recopilar datos en términos de la confidencialidad, ¿no? Otro es la relación de poder universidad-comunidad, ¿no? Entonces, hay un riesgo de repente, ¿no? O eso en general en los proyectos, pero aquí lo menciona, en términos de que la universidad puede imponer algunas propias soluciones, ¿no? Sin que sean reflejo de las necesidades reales, ¿no? O sin que respondan a las realidades o a las necesidades tangibles de una población. Entonces, esto puede tener esta noción de una idea muy paternalista, ¿no? Entonces, esos son aquellos dilemas éticos que pueden surgir. ¿Qué tipo de intervenciones? A ver, ¿qué tipo de intervenciones deberían ser obligatorias en la formación profesional? ¿Qué opinan? ¿Consideramos que este tipo de intervenciones deban ser obligatorias? Perdón, ¿qué tipos no? ¿Consideran que este tipo de intervenciones con aprendizaje-servicio deberían ser obligatorias? Es una pregunta un poco más autorreflexiva, ¿no? Que pueden haber tenido diferencias de repente dentro del grupo, ¿no? Y la idea es que realmente, si nos percatamos, tiene sentido de que sea recomendable porque fomenta dentro de la formación la idea de que realmente importan esos determinantes sociales, de que realmente se requiere una visión holística de una persona, familia y o comunidad, permite que los estudiantes realmente desarrollen ciertas habilidades más allá del campo de simulación. Sin embargo, para que sean obligatorias, eso va a depender mucho del grado de involucramiento de la universidad, el grado en que ésta disponga de personal para hacer seguimiento, porque la comunidad tampoco es objeto de, como dice, de, de práctica, ¿no? Sino que básicamente se tiene que tomar con toda la seriedad del caso, ¿no? Para que en esta vinculación con la comunidad no se convierta solamente en actividades por cumplir o actividades superficiales, sino que haya un acompañamiento técnico que busque obviamente evidenciar la mejora o el movimiento de los indicadores que nos hemos planteado. ¿Cómo podría ser aplicado a realidad peruana, ¿no? ¿Cómo se podría implementar esta experiencia? Podemos buscar diferentes campos, hospitales públicos, centros de salud, formar alianzas con diferentes instituciones que también tengan una función, ¿no? Diseñar de repente, ¿cómo podemos implementarlo? Necesitamos aprender qué es o conocer qué es esta metodología de aprendizaje, servicio, comunitario, ¿no? Capacitar a los estudiantes, docentes, para que también puedan incorporarlo como parte de las metodologías a utilizar dentro de los proyectos de de intervención, proyectos de responsabilidad social, ¿no? ¿Con qué comunidades? ¿Con qué comunidades podríamos? Hoy tenemos bastante variedad que poder escoger, ¿no? Comunidades rurales, altoandinas, que conforman parte de la jurisdicción de un establecimiento de salud, por ejemplo, ¿no? ¿Qué resultados podríamos obtener? Mayor conciencia social respecto a un tema de salud, mejorar habilidades interpersonales, ¿no? Eh, en los estudiantes de nuestro país podemos tener todo esto de acá. Eso es algo transversal en realidad, pero recuerden que nosotros tenemos una gran variabilidad étnica y por lo tanto vamos a tener una mayor conciencia social, mayor relevancia respecto a incorporar la interculturalidad dentro de la atención de salud. Por ejemplo, mejorar habilidades interpersonales, liderazgo, la habilidad comunicativa, trabajo en equipo también. Eh, Resaltar la importancia de los determinantes sociales, ¿no? Pero de una manera más práctica, ya no solamente teórica. Fortalecer la identidad profesional, eso es un punto muy importante porque vamos a conocer o vamos a tomar con mucho más conciencia acerca de la importancia o del rol que tenemos como profesionales de la salud dentro del ámbito comunitario, ¿no? Y hemos dicho que esperaríamos justamente, sobre todo, fortalecer este rol protagónico del personal de enfermería dentro de la solución de la problemática comunitaria, ¿no?
como aquella voz, básicamente, que debe buscar transmitir las diferentes realidades de una comunidad. Muy bien, ese era un poco el paper que los que han logrado culminar revisarlo. Tiene interesantes acápites dentro de la parte metodológica, ¿no? Que de repente es lo que más nos ha llamado la atención. En conclusión, y ya para cerrar, hemos visto que la responsabilidad social en la docencia de enfermería no es solo un componente que está relacionado mucho a la parte ética, sino que también es un pilar estratégico, ¿no? Que nuestra formación para los futuros profesionales nos hace visibilizar el compromiso que tenemos con nuestro entorno, con el cuidado integral. Y que también somos conscientes y sensibles frente a estas desigualdades sociales que hay en nuestro país. De esta manera, incorporamos, digamos, justamente este grado de responsabilidad social a los desafíos que tenemos en nuestra actualidad en la salud pública, dentro del perfil epidemiológico, y fortalecer un rol transformador, ¿no? Eso es muy importante, que enfermería se quede con, los futuros enfermeros se queden con la idea de que tienen un rol protagónico, un rol transformador dentro de la sociedad, ¿sí? Muy bien, consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, si no hay consultas, preguntas, con esto estaríamos